El pueblo de Santa Magdalena yacía dormido bajo el manto estrellado del desierto mexicano. Las casas de adobe, apiñadas como fantasmas silenciosos, absorbían el frío punzante de la noche. Solo el ulular ocasional de un tecolote rompía el silencio sepulcral, un presagio inquietante que se perdía entre las sombras alargadas por la luna creciente. Elena, una joven antropóloga recién llegada a la región, se acurrucaba en su pequeña cabaña alquilada. Había llegado a Santa Magdalena atraída por las leyendas ancestrales que rodeaban al Cerro de la Bruja, una montaña imponente que se alzaba solitaria en la distancia, su cima envuelta casi perpetuamente en una bruma misteriosa. Los lugareños hablaban de rituales olvidados, de espíritus ancestrales que danzaban en la oscuridad y de una presencia maligna que moraba en las cuevas ocultas de la montaña. Al principio, Elena había descartado estas historias como supersticiones propias de una comunidad aislada. Su mente racional buscaba explicaciones lógicas, artefactos tangibles que pudieran arrojar luz sobre el pasado prehispánico de la región. Sin embargo, a medida que pasaban los días, una sensación incómoda comenzaba a crecer en su interior, una inquietud sutil que se manifestaba en sueños extraños y en la persistente sensación de ser observada. Una noche, mientras revisaba sus notas a la luz temblorosa de una lámpara de petróleo, Elena escuchó un golpe suave en su puerta. Pensando que era doña Carmen, su amable vecina, se levantó para abrir, pero al girar el picaporte, un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. La puerta no se abrió. Estaba atascada, como si algo la bloqueara desde afuera. Intentó de nuevo, aplicando más fuerza, pero la puerta permaneció inmóvil. El silencio que siguió al golpe inicial se sintió opresivo, cargado de una tensión invisible. Elena retrocedió lentamente, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Miró alrededor de la pequeña habitación, buscando algo que pudiera usar como defensa. De repente, un rasguño agudo resonó en la madera de la puerta, seguido de un susurro apenas audible, una voz gutural que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Elena se paralizó, el miedo helándole la sangre en las venas. No entendía las palabras, pero la malevolencia que emanaba de ese sonido era inconfundible. Pasó una eternidad que probablemente fueron solo unos minutos. Luego, el susurro cesó, y el silencio volvió a envolver la cabaña, un silencio aún más pesado y amenazante que antes. Elena se atrevió a acercarse a la puerta y probó de nuevo. Esta vez, se abrió con un chirrido lúgubre. Afuera no había nadie. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el suave murmullo del viento. Elena salió con cautela, inspeccionando los alrededores con la linterna. No había huellas en la tierra polvorienta, nada que indicara la presencia de alguien. De vuelta en la cabaña, Elena no pudo conciliar el sueño. La experiencia la había sacudido profundamente. Ya no podía descartar las leyendas del pueblo como simples cuentos. Algo extraño estaba sucediendo en Santa Magdalena, algo oscuro y perturbador. Al día siguiente, Elena decidió visitar a don Rafael, el anciano más respetado del pueblo, conocido por su sabiduría y su conocimiento de las antiguas tradiciones. Don Rafael vivía en una casa apartada, al borde del pueblo, rodeado de un jardín descuidado donde crecían hierbas extrañas y flores de colores intensos. El anciano escuchó atentamente el relato de Elena, sus ojos oscuros y profundos fijos en ella. Al terminar, don Rafael suspiró, su rostro arrugado mostrando una profunda tristeza. «Jovencita», dijo con voz grave, «has escuchado el llamado de la montaña. La bruja antigua ha despertado». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿La bruja antigua? Es solo una leyenda, ¿verdad? Don Rafael negó con la cabeza lentamente. No es solo una leyenda. Ella existió hace mucho tiempo, una mujer poderosa y malvada que practicaba artes oscuras en las entrañas del cerro. Los antiguos la desterraron, pero su espíritu nunca encontró descanso. En noches de luna creciente, dicen que vaga por el pueblo,
buscando nuevas víctimas para saciar su sed de venganza. El anciano le contó historias escalofriantes sobre desapariciones inexplicables, enfermedades repentinas y la sensación opresiva que invadía el pueblo en ciertas noches. Habló de rituales de protección olvidados y de la necesidad de respetar el poder de la montaña. Elena, a pesar de su escepticismo científico, no pudo evitar sentirse afectada por las palabras de don Rafael. La experiencia de la noche anterior era demasiado real, demasiado aterradora, para ser simplemente una pesadilla. Decidida a encontrar una explicación lógica, Elena comenzó a investigar más a fondo las leyendas del Cerro de la Bruja. Pasaba horas en la biblioteca polvorienta del pueblo, revisando viejos documentos y escuchando los relatos de los lugareños más ancianos. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que la línea entre la leyenda y la realidad era borrosa y perturbadora. Descubrió historias de sacrificios rituales, de pactos oscuros con entidades desconocidas y de una maldición que pesaba sobre la tierra. Los antiguos habitantes del valle temían y reverenciaban al cerro, conscientes del poder que emanaba de sus profundidades. Una tarde, mientras exploraba las afueras del pueblo, Elena encontró una pequeña cueva oculta entre la maleza. La entrada era estrecha y oscura, pero la curiosidad la impulsó a entrar. Con la ayuda de su linterna, se adentró en el interior, el aire volviéndose gradualmente más frío y denso. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de extraños grabados, símbolos que Elena no reconocía. Algunos parecían representar figuras humanas retorciéndose de dolor, mientras que otros mostraban formas geométricas inquietantes. En el centro de la cueva encontró un altar de piedra cubierto de polvo y lo que parecían ser restos de huesos de animales. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que había encontrado un lugar que parecía coincidir con las descripciones de los antiguos sitios de rituales. La atmósfera era opresiva, cargada de una energía palpable que la hacía sentir incómoda y vigilada. De repente, escuchó un sonido débil que provenía del fondo de la cueva, un susurro apenas audible que le heló la sangre. Era la misma voz gutural que había escuchado en su puerta, pero esta vez era más clara, más definida. «Te has adentrado demasiado, forastera», susurró la voz, resonando en las paredes de la cueva. «Ahora pagarás el precio de tu curiosidad». El miedo la invadió por completo. Elena encendió su linterna y apuntó hacia la oscuridad, pero no vio nada. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Intentó retroceder, pero la entrada de la cueva parecía haberse cerrado. La oscuridad se cernía sobre ella, sofocante y amenazante. Sintió una presencia invisible acercándose, un frío intenso que la envolvía como un sudario. Un grito silencioso se ahogó en su garganta cuando una sombra informe comenzó a materializarse ante sus ojos. Era una figura femenina, alta y esquelética, con ojos brillantes y penetrantes que parecían quemarla por dentro. Su rostro estaba demacrado, surcado por arrugas profundas que contaban historias de dolor y venganza. Elena reconoció la figura de las representaciones que había visto en los grabados de la cueva. Era la bruja antigua, la entidad maligna que acechaba en las leyendas del pueblo. La bruja antigua extendió una mano huesuda hacia ella, sus uñas largas y afiladas como garras. Elena intentó moverse, pero sus piernas parecían clavadas al suelo por el terror. «Has profanado mi santuario», siseó la bruja, su voz un escalofrío helado que resonaba en la cueva. «Ahora tu alma me pertenecerá». Elena cerró los ojos, esperando lo peor. Sintió un frío intenso envolverla, una presión sofocante que le robaba el aliento. Imágenes horribles pasaron por su mente, visiones de dolor y sufrimiento. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un sonido fuerte resonó fuera de la cueva, un golpe seco seguido de un grito ahogado. La presión sobre Elena disminuyó y el frío comenzó a disiparse. Abrió los ojos lentamente. La figura de la bruja antigua parpadeaba, como si estuviera perdiendo fuerza.
Su mirada penetrante se había vuelto vacía y distante. Otro golpe resonó afuera, seguido de una serie de cánticos bajos y rítmicos. La luz de la linterna de Elena temblaba mientras la cueva parecía vibrar con una energía diferente, una energía cálida y protectora. La bruja antigua dejó escapar un alarido agónico que se desvaneció en el aire. Su figura se desdibujó, volviéndose transparente hasta que finalmente desapareció por completo, dejando tras de sí solo un silencio pesado. Elena se tambaleó hacia la entrada de la cueva, encontrándola inexplicablemente abierta. Afuera, a la luz de la luna, vio a don Rafael y a varios ancianos del pueblo, vestidos con ropas blancas y sosteniendo antorchas encendidas. Estaban cantando en una lengua antigua, sus voces llenas de poder y determinación. Don Rafael se acercó a Elena, su rostro mostrando alivio. «Hemos sentido la perturbación, jovencita. La bruja antigua se había fortalecido con tu presencia, pero los antiguos espíritus del valle aún velan por nosotros». Elena, temblorosa y exhausta, apenas podía hablar. Había presenciado algo que desafiaba toda lógica, algo que la había confrontado con la oscuridad que acechaba en las sombras de la leyenda. Regresó a su cabaña con don Rafael y los ancianos, quienes realizaron un antiguo ritual de purificación para limpiar el lugar de cualquier influencia maligna. Elena pasó el resto de la noche en vela, tratando de asimilar lo que había sucedido. A la mañana siguiente, Elena empacó sus pertenencias. Su investigación en Santa Magdalena había terminado. Había encontrado algo mucho más profundo y aterrador de lo que jamás había imaginado. Las leyendas no eran solo cuentos, eran advertencias, ecos de un pasado oscuro que aún acechaba en el presente. Al despedirse de don Rafael, el anciano la miró con tristeza en sus ojos. «Vete con cuidado, jovencita, y recuerda siempre que hay fuerzas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas». Elena asintió en silencio, su corazón aún latiendo con el recuerdo del terror en la cueva. Mientras el autobús se alejaba de Santa Magdalena, miró por última vez el Cerro de la Bruja, su cima envuelta en su eterna bruma misteriosa. Sabía que nunca olvidaría lo que había experimentado en ese pueblo olvidado, el encuentro escalofriante con la bruja antigua y la certeza de que el miedo más profundo a menudo reside en las sombras de lo desconocido.